Como hemos visto hasta ahora, tenemos que tener en cuenta 4 cosas para trabajar sobre nuestra comunicación y gestión del discurso en derechos humanos. En primer lugar, conocer el trasfondo, las ideas que están detrás de la comunicación y de las causas. Esto es lo que hemos tratado de analizar al proponer que hay que entender de manera profunda la situación de comunicación. En segundo lugar, es muy importante entender el propio posicionamiento. ¿Hacia dónde nos queremos proyectar? ¿Cuáles son las ideas asociadas a eso? ¿Cuáles son nuestros mensajes clave? Muy importante proyectar nuestro posicionamiento. Después tenemos que entender cuál es nuestro mapa de relaciones y de públicos. ¿A quién le queremos llegar y quiénes pueden ser nuestros aliados en esto? Un buen mapa de relaciones está en función de un muy buen mapa de públicos. ¿Quiénes son las personas claves? Si yo soy una organización que me dedico a impulsar legislación para mejorar la situación de la salud, quizás no necesito una gran campaña social. Basta con que determinados agentes clave del sistema político puedan interrelacionar conmigo y mis relaciones clave van a tener que ver con los que puedan influir o apoyar o abrirme la puerta, o facilitarme el trato con esos decisores clave. En cambio, si yo soy una organización que se promueve la dignidad de la mujer, en contra de la violencia machista que está socialmente expresada, entonces yo necesito otro tipo de alianzas. Por ejemplo, los famosos, los artistas, los actores, los cantantes son muy buenos como aliados para difundir causas a nivel masivo. Es muy importante entender esta relación entre públicos, a quién le quiero llegar, dónde quiero promover el consenso y también entre cuáles son las relaciones clave que me pueden ayudar a llegar o a acceder a esos públicos. Y en último lugar, tenemos que establecer con precisión, una vez entendido el trasfondo, proyectado el posicionamiento y definido los públicos y los aliados, el mensaje clave y el lenguaje social con el cual ese mensaje tiene que ser transmitido o compartido, ¿no? Para trabajar sobre esta relación entre trasfondo público, posicionamiento, mensaje y lenguaje, lo que les voy a proponer es una matriz que se llama MEVA, que originalmente es de Luciano Elizalde, pero tiene unas adaptaciones que le hemos hecho. Entonces, en esta matriz MEVAS, lo primero que tenemos que hacer es hacernos cargo del marco de exposición, o sea, entender por círculos concéntricos toda la situación de comunicación en la que nos estamos desarrollando. Toda la energía que invirtamos en el contexto nos va a dar el techo de nuestra capacidad de comunicación. Mientras más nos podamos hacer cargo del contexto, más refinadamente, más minuciosamente, más alto va a estar el techo de nuestra influencia, de nuestra eficacia. Una vez definido ese marco, esa situación, analizado ese contexto, tenemos que articular 4 elementos. En primer lugar, el enfoque o el frame, ¿no? Que es el posicionamiento, es esa visión general sobre el tema. Por ejemplo, el Papa Francisco, cuando fue elegido pontífice, uno de los casos de posicionamiento público más rápido y más impresionante de los últimos años, manifestó un posicionamiento de iglesia con las puertas abiertas y de cercanía a los vulnerables y a los más necesitados. Ese enfoque general después se tiene que expresar en versiones específicas. Las versiones tienen 2 variables. Uno puede hacer versiones por medios, no es lo mismo un mensaje para Twitter, un mensaje para Facebook, un mensaje para la televisión o un mensaje para un paper. El hecho, aunque sea el mismo frame, el mismo posicionamiento, yo necesito adaptar el mensaje al medio. Pero también tengo que adaptar el mensaje quizá a los públicos y tener versiones para distintos públicos. Una cosa es para título especializado, otra cosa es para público general, otra cosa es para mis propios amigos o aliados, otra cosa es en un debate público, ¿no? La versión va a ser el texto específico que va a expresar el enfoque en una conversación concreta. Y en segundo lugar, dentro de este esquema MEVAS, tenemos las acciones y las señales. Entonces, las acciones es como el aparato de prueba, son como las grandes decisiones, los elementos que fundamentan de manera relevante tu enfoque y tu versión, ¿no? Por ejemplo, si un gobierno dice, nuestro enfoque es cuidar a los jubilados y a los adultos mayores, y entonces al poco tiempo de ganar el gobierno sacan unos determinados planes que benefician de manera contundente y clara a los adultos mayores y a los jubilados, entonces esa acción es una acción que refuerza la credibilidad del posicionamiento y de la versión. Esto puede ser en la realidad o puede ser también en formato de promesa
vamos a hacer esto, y si te creen en una acción que refuerza el marco, o de prueba pasada, ¿no? Nosotros ya lo hicimos y por lo tanto este marco es creíble, esta versión que estamos promoviendo es digna de ser recibida, de ser aceptada, ¿no? Y el cuarto elemento son las señales. Las señales son pequeños elementos discursivos o de la realidad, pero que llaman mucho la atención desde el punto de vista comunicativo, generan un gran impacto comunicativo y refuerzan la credibilidad del marco o lo ponen en discusión. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una reflexión de la profesora Adriana Amado que dice: la profundidad está en los detalles superficiales. Recuerdo a Wilde mientras miro las medias de Justin Trudeau en este caso, ¿no? Por ejemplo, la gran perspectiva del primer ministro canadiense que se presenta como un líder moderno, un líder abierto a los nuevos tiempos, se ve confirmada por una pequeña cosa que es el estilo de las medias que usa en esta entrevista y que se ven reflejadas en la foto, pero que confirman de manera como muy directa y mediáticamente muy llamativa, aunque sea algo que uno dice es una pavada, no importa el tipo de medias que usa, lo importante es que la gente, que las audiencias sí se fijan en eso y lo reciben como una cosa relevante que confirma el marco. Otro uso estratégico, un detalle interesante percibido por el sistema de medios en un contexto de discusión sobre los salarios de los docentes en la provincia de Buenos Aires, un tema sindical histórico importante. La gobernadora María Eugenia Vidal tuvo una audiencia con el Papa Francisco, en principio que supuestamente iba a ayudar a una concordia con los gremios. La siguiente vez que apareció en público, cuando volvió al país, entonces apareció con un rosario que le había regalado el Papa Francisco colgado de su cuello. En el contexto de la negociación sindical, usar ese rosario en la reunión, más allá de los motivos personales que ella pueda decir, no importa la subjetividad de la persona, sino que objetivamente se recibió como que estaba esgrimiendo un apoyo o una cercanía del Papa Francisco en su trabajo y en su tarea, y así fue recuperado por el diario Perfil en esta noticia en la que destaca una cosa muy chiquita, se transforma en el título de una noticia. Estas señales, lo mismo que las acciones, son administrables de dos maneras. Hay que pensar, por un lado, que no haya elementos que son difíciles de percibir para los ojos de los que están gestionando o participando en un momento, pero que después otros públicos o la misma prensa los va a determinar como relevantes, que inadvertidamente estén como discutiendo, poniendo en duda la propia legitimidad del propio marco. No cometer errores, punto 1. Punto 2, valerse estratégicamente de esta característica del sistema de medios, que es que valora de manera llamativa algunos pequeños elementos, pero que por las circunstancias del caso, por la historia, por los íconos culturales, se transforman en cosas muy destacadas. Entonces, si esto me sirve para manifestar y para apoyar mi propio marco, mi propio frame, tengo que tener una buena gestión de señales en mi comunicación de valores y de derechos humanos. Resumiendo todo lo que hemos dicho, podemos considerar estos 5 puntos. En primer lugar, entonces tenemos que entender la conversación en la que estamos participando. En segundo lugar, tenemos que entender la situación y la legitimidad en concreto en la que se están dando, la distribución de legitimidad y la lógica de la situación en la que estamos. En tercer lugar, hay que proyectar ese posicionamiento a mediano plazo. En cuarto lugar, establecer de manera clara cuáles son mis mensajes clave. Y en último lugar, tenemos que también acertar en la manera, en los modos, en el desempeño de esa comunicación. Por ejemplo, yo puedo tener un buen mensaje, un buen posicionamiento, haber estudiado todo, pero si voy a dar una entrevista, tengo que tener las habilidades para gestionar una entrevista. Evidentemente, no todas las personas son buenas para manejar esas situaciones de preguntas cortas, de respuestas rimbombantes o resonantes, y entonces hay que tener en cuenta también esto, que no es solamente una cuestión estratégica, sino que también hay una dimensión de desempeño y de habilidades prácticas que en la gestión de la comunicación y del discurso público siempre tenemos que tener en cuenta. Por último, vale considerar, si tuviéramos que plantearnos, estamos en una reunión y tenemos que plantearnos una campaña de comunicación, la participación de un debate sobre valores o derechos humanos. Muchas veces hay una tentación grande de empezar por los medios en vez de empezar por los mensajes y los públicos. Uno dice, nuestra campaña tiene que tener redes sociales, nuestra campaña hay que ir a la televisión, nuestra campaña tiene que tener una buena página web. No hay que pensar las herramientas antes que los mensajes y los públicos.
El punto de partida de una campaña es el destinatario, es a quién le quiero llegar y qué tengo para decirle a esa persona que yo pienso que va a generarle una influencia positiva o va a generar una mejora del bien común en el caso de los activismos de derechos humanos. ¿A quién le quiero llegar y qué tengo para decirle? Una vez que tengo resuelta esta primera conexión, ahí me tengo que plantear a través de qué herramientas yo le quiero llegar y a través de qué medios conviene acercarme, a través de una entrevista en un diario nacional o a través de una campaña de mailing personalizado con una base de datos. Pero muchas veces, simplemente por imitación o por seguir modas o por asegurarse unos ciertos como niveles de calidad, podemos invertir bastantes recursos y dilapidar plata, tiempo y energías de la gente en tener herramientas que en realidad no están llegándole a la gente o a los públicos a los que queremos llegar y no están sirviendo para decir lo que nosotros queremos decir. Esta relación, esta prioridad entre públicos y mensaje antes que herramientas y medios es una característica muy importante y que nos ayuda mucho a organizar de manera racional y profesional los recursos que tenemos a nuestra disposición, que finalmente siempre son escasos. Muy bien, entonces hasta ahora hemos comentado, y ya para terminar, todo este modelo de trabajo que se basa en entender muy bien la situación de comunicación en la que estamos, entender la legitimidad que se puede pedir prestada por medio de alianzas, que se puede interpretar cuál es el capital de legitimidad que tenemos o que se puede desarrollar en una campaña o en una estrategia de mediano plazo, y por otro lado la gestión específica del discurso público. Para la gestión del discurso público hemos propuesto una serie de elementos de marco que nos ayuden a entender cómo funciona la conversación pública y hemos propuesto un modelo de trabajo que se basa en entender el contexto de comunicación, el enfoque, las versiones, las acciones y las señales. Muchas gracias.